Se rieron del viejo campesino por sembrar en pleno desierto, sin saber lo que hallaría en el suelo. En lo más profundo del desierto existía una pequeña población que deriva todo su sustento exclusivamente del oasis. Por muchos años habían logrado sobrevivir y adaptarse a esta forma de vida, pero recientemente las cosas habían empezado a cambiar. La población había empezado a crecer aceleradamente y ahora los recursos eran más escasos de lo normal. Pronto el hambre y la necesidad de poseer algo haría que la vida social de aquella comunidad se volviera insostenible. Fue en ese ambiente deteriorado y carente de solidaridad que nació Joef. Los padres del pequeño recordaban con melancolía épocas pasadas en las que todos estaban siempre dispuestos a ayudar a los demás. Ahora lo único que importaba era quien fuera capaz de acaparar más, y seguir trayendo niños al mundo no hacía otra cosa que empeorar la situación en aquel lugar. Por eso, el nacimiento de Joef no fue una bendición para el pueblo, sino que todos lo consideraron una maldición más. Joef y los niños de su generación fueron creciendo casi como desterrados y solo eran mantenidos allí hasta que aprendían las herramientas de subsistencias más básicas y los conocimientos que le fueran útiles para defenderse sin la protección de la comunidad. Cada uno de ellos, cuando cumplía los 7 años, era destinado a vivir en una nueva población que los mayores habían construido para ellos y no tenían ningún oasis cerca. La mayoría de los niños que llegaba allí no sobrevivían demasiado, pero aquellos que lo lograban se iban convirtiendo en los maestros de los más pequeños que llegaban, a pesar de que lo superaban apenas por un par de años de edad a lo sumo. En medio de esta ausencia de la autoridad de alguien mayor, era previsible que los niños se aferraran a su propia manera de ver las cosas, y con el tiempo tuvieron que idear planes que les permitieran organizarse mejor. Así, evaluaban sus habilidades físicas y a medida que iba llegando, se dividían en grupos de caza y grupos de búsqueda de agua y tierra que pudieran cultivarse. A pesar de todo, seguían siendo más los niños que morían que los que sobrevivían, y un día le tocó el turno a Joef de separarse de sus padres y reunirse con los desterrados. Él había sido un niño más mimado que cualquier otro, y sus padres no habían elegido separarse de él, pero los habían amenazado con asesinarlo si no se iba del pueblo, y tuvieron que aceptar separarse. A pesar de no estar con ellos, Joef se sentía un niño amado por sus padres, y eso lo hacía diferente a todos los demás, porque entre todos aquellos pequeños, ninguno podía contar que sus padres habían intentado defenderlos como lo hicieron los de él. Pero Joef se cuidó de no revelar esta historia a los demás, pues sabía que hacerlo solo podía derivar en dos cosas: que los otros se deprimieran o que intentaran aplastarlo por su privilegio, y solo le importaba sobrevivir para volver algún día con sus padres. Joef no tenía una constitución especialmente fuerte, y cuando llegó todos creyeron que sería de los que moriría, pero sobrevivió y demostró una fortaleza interior que sorprendió a todos, incluso a los mayores. Y en el momento en que se acopló definitivamente a la vida en aquel pueblo de niños, su presencia empezó a ser requerida cada vez más por los niños más grandes, que confiaban en su opinión para organizar aquel lugar. Por un tiempo parecía que todo funcionaba y que si seguían así cada vez serían más los niños que podrían sobrevivir. Empezaban incluso a tener la esperanza de que su pueblo sería mejor que el de los padres que los habían abandonado, y el resentimiento que aún guardaban en sus corazones los motivaba. Pero en el momento en el que los más grandes empezaron a tener entre 14 y 16 años, todo se complicó. No habían tenido tiempo para romances, pues no lo conocían. Nadie les había enseñado nada sobre el amor, y lo que en ellos empezaba a aflorar era puramente carnal. Se convirtieron en machos salvajes que competían por la compañía de una hembra y que competían también por tener el control sobre los demás. Y estos niños que nunca habían conocido el amor conocieron la guerra por el poder. Joef no quería hacer parte de esa nueva y tenebrosa realidad que empezaba a vislumbrarse y huyó de ahí. Sabía que no podía volver con sus padres porque los demás eran capaces de cumplir su promesa de asesinarlo, y decidió emprender su camino
no sin antes despedirse en su corazón de sus seres amados y abandonar para siempre su infantil esperanza de volver a ver. Sabía que en el desierto, una vez empezara a caminar, ya no habría vuelta atrás. Ni siquiera sabía si él mismo saldría con vida de su aventura, pero en realidad no tenía nada que perder. Contra todo pronóstico, Joef no solo logró sobrevivir, sino que con los años llegó a conocer a más personas, todas muy diferentes a las que antes había conocido. Estas eran personas de ciudad que vivían a un ritmo muy acelerado y que tenían un modo muy diferente de ver las cosas. Y allí se quedó Joef. Tenía comida y techo a cambio de su trabajo, y aunque sabía que no volvería a ver a sus padres, sí recordaba siempre que les había prometido hacer hasta lo imposible para sobrevivir. Y así, los años pasaron para Joef y su frente se fue llenando de arrugas y su pelo de canas. Y con su vejez llegó la sequía extrema a su ciudad y tuvo que ver cómo una comunidad pujante se convertía poco a poco en algo más parecido a lo que él había conocido en su niñez. Sintió miedo y decidió que fuera como fuera, encontraría la manera de salvar su ciudad de caer en la desgracia. La comida y el agua escaseaban cada vez más y las personas empezaban a desesperarse, pero ninguno de ellos sabía nada de lo que él había aprendido con sus padres y con los niños después. Él había aprendido a sobrevivir en el desierto y les enseñaría a todos. Sin embargo, tuvo que ver con dolor cómo todos se le rieron en la cara ante su idea de empezar a sembrar en el desierto. Se burlaron tanto de su idea de convertirlos a todos en campesinos de una tierra que ellos creían que no daba nada, que Joef decidió que lo haría todo solo y les demostraría a todos lo equivocado que estaban. Y a pesar de que comenzar no fue fácil y que sus viejos músculos ya no respondían como en su juventud, poco a poco Joef lo logró y encontró en su proceso de siembra mucho más de lo que esperaba encontrar. Todos en la ciudad fueron testigos de cómo ese árido terreno que los rodeaba empezó a reverdecer. Débil y lentamente, pero imparable, las plantas crecieron en aquel lugar. Y Joef, mientras araba, se encontró con el mayor tesoro que los convertiría en una verdadera leyenda para todos en aquella ciudad. Había encontrado agua subterránea y esa era la mejor noticia que habían recibido todos en la vida. Un año después, el arduo trabajo de Joef y la cosecha dieron frutos y por muchos años nadie volvió a temer por tener que pasar hambre o sed. Todos le pidieron perdón por menospreciarlo a él y a sus conocimientos, pero por más que le preguntaron, Joef nunca les contó su historia, ni supieron cómo había aprendido lo que sabía. Cuando murió, fue despedido con honores. Su última voluntad fue que ningún niño tuviera que volver a pasar por lo que él y todos los desterrados habían tenido que pasar. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.